decíamos en la pausa que cuando se tiene que llamar a un penalista para que analice un país, bueno, ya estamos mal. O sea, ya no podemos estar peor. Porque lo que he narrado esta mañana, como introducción a este programa, es un conjunto de imputaciones delictivas, ¿no? De toda clase, a todo nivel, con el Estado en todos sus niveles como protagonista, ¿no? Y esto es terrible, pero empecemos caso por caso. Hay, según la República hoy en la mañana, 115 expedientes fiscales contra sendos gobernadores regionales que aprovechando normas de emergencia, porque se relajan, y bien que se relajen, ¿no es cierto?, han hecho de las suyas, algunos, no todos, no lo sabemos, con compras de oxígeno, camas, monitores, etc. ¿Qué pasa en el Estado peruano para que esto sea una enfermedad endémica? Ni con Lavallato, ni con Lavajuez, no hay forma de curar esto, no hay vacuna. Qué buena manera de plantearlo, Rosa María. A ver, de varias formas, quiero comenzar por tu primer comentario. Lo decíamos también preparando esta conversación. Cuando una sociedad no tiene reglas y dispositivos intermedios de contención de sus disfunciones, todo pasa directamente a la caja negra de los casos penales. Y déjame decirlo con una frase, no dialogamos, nos acusamos. Pero además no contenemos nuestro comportamiento en cánones legales, nos desbordamos en función a intereses subjetivamente. Entonces el resultado es que sí, por desgracia, todavía muy buena parte de la actividad pública se explica en términos penales, en función a transgresiones. Esta referencia que has hecho a la corrupción como mal endémico, creo que aplica perfectamente. En mi propia memoria personal, en el año 2000, estuvimos en esta Procuraduría, la primera, para los casos Fujimori y Montesinos, y el gobierno que cerró el ciclo en el que estábamos, Ugaz y yo, tú recuerdas que Ugaz y yo nos apartamos, somos abogados privados, nos apartamos pronto de la Procuraduría, era el ciclo gobernado por el presidente Toledo. Y déjame decir esto para terminar de graficar el dramatismo. Años después hemos descubierto todos que el presidente Toledo pidió 30 millones de dólares de soborno a Odebrecht por los proyectos de asociación pública-privada. Bueno, 30 millones, Rosa María, déjame decírtelo, era el monto del soborno más alto que había cobrado Montesinos en los años 90. De modo que el número, permíteme esta broma histórica con confesión de culpa, el número se lo dimos nosotros. Entonces, en la cabeza de Toledo, el ciclo anticorrupción de los casos de los 90 sirvió para hacer su estudio de precios en el mercado. Luego, hemos tenido, durante el gobierno de Humala, este ciclo impresionante de una fiscalía que se volvió a inventar para organizar los casos contra gobiernos regionales. Estamos otra vez en operativos sobre gobiernos regionales. ¿Cuánto? 7 años después. Tenemos, como has dicho, en diciembre, el enorme terremoto institucional que ha provocado el caso Lavajato. Miramos qué está pasando en la presidencia de la República, con toda la historia de presidentes de la República que tienen cargos penales. Sí, yo creo que no estamos aprendiendo, creo que no estamos mirando hacia el futuro, pero tampoco estamos mirando hacia el pasado reciente. Creo que el punto de adelgazamiento institucional es difícil de superar, aunque este país siempre nos da sorpresas. Creo entonces que lo que hay que empezar a buscar con urgencia son momentos, indicadores que puedan empezar a enseñarnos a acumular en reacciones defensivas a favor de esquemas institucionales. Creo que la reforma universitaria es el primero en la lista. Bueno, sí, ahí vamos a entrar de todas maneras, pero quedémonos un momento, por favor, en este caso, que se ha conocido ayer, una gestora de intereses. No es ilegal ser gestor de intereses, ojo, siempre y cuando sea transparente, te rija por la normatividad que existe en el Perú. Una gestora de intereses que se hace amiga de todos los entornos presidenciales, está siempre muy cerca del poder, ¿no es cierto? Le paga el cumpleaños infantil a la hija del presidente de la República en Palacio, y luego resulta que sus patrocinados ganan un contrato por 220 millones de soles. Claro, la fiscalía va a tener que hacer la relación causa-efecto, y eso implica una investigación, yo no estoy adelantando nada, pero por el amor de Dios, el presidente está involucrado en un asunto gravísimo. Es espantoso. Claro, lo que nos está costando mucho es tener esta desinstitucionalización, perdóname lo largo de la palabra, de la presidencia de la República,
en un sistema que, pensado en otras coordenadas, desde el 79, ha establecido protecciones constitucionales muy duras hacia la presidencia de la República. Francisco Iguren, en su tesis doctoral, dice que ese entubamiento de la responsabilidad del presidente explica por qué hemos estallado a este uso informal de la vacancia como dispositivo de expulsión o de eyección de la presidencia de la República. Hay algunas, sin duda, cuestiones más en este desorden, pero ese es el punto. Entonces, claro, tenemos una protección constitucional de la que no queremos hacernos cargo a la presidencia de la República, que obliga a esperar 5 años. Pero Mark Cairo se ha pasado todo este mes diciendo muy claramente que en el camino tenemos las cuestiones sobre infracción a la Constitución que pueden conducir a una inhabilitación, que tienen un proceso no express como el de la vacancia, sino uno muchísimo más equilibrado y que, por ejemplo, pueden construirse claramente con el caso de los ascensos. Yo creo que claramente también en la no prevención de prácticas corruptas, porque claro, el tráfico de influencias es una práctica corrupta. Lo más limpio, hay que decir, es reformar el artículo 117 de la Constitución sobre juicio político al presidente, el que dice durante su mandato el presidente solo puede ser acusado, y añadir ahí corrupción. Claro, digamos, Corrupción, tráfico, ahí. Por tanto, como Colombia, ¿no? El presidente es el primer ciudadano del país, pero es un ciudadano más, de modo que sí es responsable penalmente. Y claro, la Fiscalía de Nación, en un proceso especialmente regulado por su alto cargo, decide proceder contra él, pues se procede contra él y nos atendemos a las consecuencias. Pero mientras se hace una reforma, que además, José María, perdóname, pero este Congreso tiene dos legislaturas ordinarias, en un Congreso que tiene sus propias velocidades, para solo citar uno de sus problemas, es complicado. Entonces, por lo menos, creo que en lo que se refiere a este caso, una manera institucionalmente más equilibrada de discutir las cosas es empezar a discutir un caso por infracción a la Constitución, con lo que requiere más calma y reflexión que la expeditiva vacancia, pero ojo, menos carga probatoria que un caso penal, porque no se le va a condenar por un delito. Se va a discutir si es responsable o no por la configuración de los procesos del Estado que conducen a cosas como la injerencia de Pacheco en los ascensos, o como que en plena pandemia, en su propia casa, hay una fiesta infantil financiada por una persona que resulta ser gestora de intereses. Digo entonces, la infracción a la Constitución puede conducir a una inhabilitación, y la inhabilitación a la eyección del presidente, a su destitución, por un camino completamente distinto que el penal, y que puede conducir a su absolución o a su condena en un futuro caso penal. No hay relación entre ambas cosas. Eso es lo que creo que tenemos que empezar a entender. Hay otro camino. Claro, pero el problema acá es ya institucional. ¿Cómo puedes tener de secretario de la Presidencia de la República a un profesor de física y química, con todo cariño, que no tiene ninguna experiencia en la administración pública? Y digamos, supongamos que de buena fe él cree que este es su papel, porque así trabajan los gobiernos regionales, así trabajan las municipalidades provinciales y distritales. Entonces, él cree que su papel es hacer favores, está ahí para, digamos, servicios. Vamos a hacer, lo dicen los chats, hay que servir a estas personas. No entiendo que esto es delictivo. Sí, creo que tu comentario tiene varios niveles de análisis en los que hay que reparar, ¿no? En uno primero, mientras te escucho, recuerdo un artículo que publicó Jaime de Altaos hace ya casi 10 años, donde Jaime decía que estábamos arrastrando, y él pensaba en los casos de los gobiernos regionales de la época de Humala, ¿eh? Claro. Él decía que estamos arrastrando un problema serio, y es que históricamente la ciudadanía se constituye alrededor del debate sobre impuestos justos y justicia tributaria. Y nuestro país, que se perdió muchas oportunidades en la transición de principios de siglo, ha creado un régimen en el que la población asciende socialmente y ve incrementados sus ingresos por su intervención o inclusión en redes de influencia formadas desde los gobiernos locales y los gobiernos regionales. De modo que el votante, decía Jaime, no vota en atención al control sobre la administración de los impuestos, vota en atención a la correlación que mejor lo puede posicionar en el reparto del dinero que viene del tesoro y que no nace de la recaudación, sino del canon, de las regalías, de productos que le son ajenos
en su percepción del mundo. Entonces, eso lo que genera es una situación, un régimen, un cuadro de relaciones fuertemente clientelares. Agrégale a eso que hay que decirlo, esta izquierda, la que está en el gobierno, llegó sin ninguna formación profesional para gobernar. De modo que Pacheco es la expresión de lo que ha venido ocurriendo, y lo hemos estado diciendo todas y todos, en muchos de los sectores del Ejecutivo, personas que no tienen entrenamiento profesional, de eso se trata. Claro, pero que sí creen en la clientela. Sí, claro. Creen en la clientela. Y el otro problema, para mirar ya el caso de la violación abierta y clara de la ley en la toma de carreteras, es que la posición de PCM es la posición de una ONG, no de quien tiene el imperio de la ley. Es decir, vamos a conversar, ustedes negocien, nosotros monitoreamos este diálogo sin intervenir prácticamente. Cuando tú te volteas y dices, tú eres el Estado, tú tienes el imperio de la ley, tú tienes que hacer cumplir la ley. Me parece que ha sido con ocasión a los conflictos en Chumbivilcas, se ha publicado un comunicado, un pronunciamiento del Ejecutivo invocando a la mesura. Sí, yo creo que hay otro problema serio. Digamos, tú sabes que yo vengo de formación de una ONG, de modo que voy a decir esto también con mucho dolor personal, ¿no? Pero creo que hay un problema serio cuando no entendemos que asumir un cargo público implica algo parecido a lo que es un juez americano cuando se pone la toga. Es decir, en el momento previo, en el de la elección o el de la disputa por el cargo, yo me confirmo en mi identidad y me presento con mis preferencias. Pero cuando asumo el cargo, sin violar mis preferencias, sin desengancharme de ellas, tengo que tener en claro que lo que me toca es gestionar bienes públicos. Y eso implica cambiar el punto de referencia. Yo puedo, no lo digo en términos personales, ¿no?, sino en figurativos, yo no soy un hombre de izquierda, lo sabes, pero alguien puede, o ya no soy, debo decir, ¿no? Alguien puede venir desde la izquierda, pero en el momento en que toma el aparato del Estado, no está haciendo activismo de izquierda, tiene que entender que hace gestión pública. Yo debo decirte que veo con mucho agrado, a pesar de mis primeras reacciones cuando aceptaron el cargo, al ministro de Salud y al ministro de Economía, que son dos hombres de izquierda, dos hombres socialistas de formación, que me da la impresión, es mi impresión, están haciendo gestión pública. He visto con mucha expectativa a Mirta Vázquez hacer un ejercicio semejante, y contigo, creo que además lo hemos comentado en algún otro espacio, he sentido la fuerte desilusión de ver la gestión subjetiva del conflicto minero del sur de Ayacucho, de la que creo todavía no termina de salir. Pero voy contigo. Asumir un cargo público en el Ejecutivo implica desapoderarse de las preferencias personales que uno porta y asumir el espacio de lo público, que es el que no estamos construyendo, Rosa María. Ese es el problema. Y en esto, mientras no consigues el espacio, construyes un espacio de lo público, aquel que quiere beneficiarse en este sistema clientelar tiene la cancha libre. Sí. No tiene límites. Nadie se lo pone. Eso es muy importante. Claro, la cuestión es dónde se construye la autocontención, ¿no? Porque un sistema institucional funciona con contenedores externos, que son las reglas, y contenedores internos, que son la propia consistencia. Pero claro, cometimos el gran error de aprobar vía referéndum la eliminación de la reelección parlamentaria, y entonces tenemos congresistas de corto plazo sin expectativa de ascenso. Primera manera de desarmar lo público es continuidad. Es identificación de un proyecto país más largo que incluso la vida personal de uno mismo. Luego hemos llegado a esta situación en la que tenemos un gobierno que comenzó con un partido, mientras Perú Libre, el señor Cerrón, estaba en el control o casi control del Ejecutivo, que creía que un partido político era lo mismo que la cosa pública. Gran error, ¿no? O sea, la cosa pública no depende de un partido. Claro, eso funciona en Cuba, donde el partido es la cosa pública, ¿no? Pero donde no funciona nada. En democracia. En efecto, o sea, si algo, mira, permíteme hacer esta digresión, pero si en algo ha fallado el socialismo teórico, es en no ponerse al día en el descubrimiento de lo público como referencia de la acción política práctica. Creo que esto es imperdonable desde la Segunda Guerra Mundial, y ahí está Hannah Arendt para demostrarlo, para citar una de 200 autores. Correcto. El socialismo teórico, creo que este ejercicio lo ha puesto en evidencia, sigue pensando en términos de partido o de sindicato, y eso es un error muy fuerte. Entonces eso nos obliga, creo, Rosa María,
mirar desde fuera del gobierno e incluso de fuera del Parlamento, desde qué espacios podemos impulsar un debate en el que reconozcamos que lo público es ese espacio en el que se forma el futuro, con el reconocimiento de los ciudadanos y de ciudadanos que no asumen posiciones en atención a cómo se relacionan con una red de intereses o quién le va a conseguir un contrato o cómo le cae el dinero, ¿verdad? Sino que piensan en sus hijos, en el ambiente, en la protección de personas vulnerables. Eso habrá que construirlo otra vez todo. No, te dicen que sí piensan en sus hijos, pero solo están pensando en los suyos, ¿ah? Nadie más. Sí, sí, claro. Claro, yo pienso en mis hijos. Por supuesto que pienso en mis hijos. Doctor, yo pienso en mis hijos, no pienso en lo de usted, pero los míos sí. Bueno. Este problema, hay que decirlo, no es un problema de Palacio Gobierno o del Ministerio cual, por lo que estamos conversando es un problema extendido. Se extiende al Congreso de la República. Yo ayer hacía una lista con unos alumnos de los temas al menudeo que se rematan en el Congreso de la República. Se rematan las universidades, ¿no? O sea, cuáles operan, cuáles no. Se remata el tema de la minería ilegal, transporte informal. Todos esos temas tienen aliados internos dentro del sistema legislativo para boicotear cualquier esfuerzo de regulación. Eso Aliados es privados, ¿no? Aliados privados. terrible. Y sí, mira, a mí me impresionó que después de algo que parecía ser el primer ejercicio público de este Congreso, que fue la aprobación de la ley del presupuesto, que digamos hay que resaltarla como un éxito de gestión y negociación institucional, viniera este pasar por alto al ministro de Transportes, ¿no? El primer punto no vinculado al presupuesto en el que las bancadas han estado de acuerdo ha sido sostener al frente del Ministerio de Transportes a una persona que, con el mayor respeto, tiene vinculaciones innegables con el transporte informal y que está haciendo gestión de intereses privados dentro del ministerio. Entonces, ahí, además debo decirlo, Rosa María, el ciclo de estas últimas semanas ha sido tan intenso que se nos ha casi pasado de las manos. Claro, todos apretamos los botones rojos del arma, todos y todas, pero se vino a la cuestión Pacheco y se quedó el asunto de transportes, que como tú dices es uno de los dos más fuertes de la lista de lo que se está mercantilizando del Congreso. Claro, también hay que decir que en transportes no tenemos un foco de resistencia social tan consolidado como lo tenemos en universidades. Has estado siguiendo los comunicados de las universidades públicas y privadas sobre esto. Tenemos que resolver, creo que colectivamente, las enormes confusiones que la rectora de la Universidad de San Marcos está mostrando, la señora Gerí, a la que respeto muchísimo, es una enorme profesional, pero aquí se equivocó de todas. Porque ayer en otro espacio, Jorge González Mantilla me decía, si alguna universidad tiene que liderar el proceso de defensa de este intento de reforma, es la San Marcos. La San Marcos no puede estar jugando el papel de boicot en esto. Pero esto, Rosa María, a diferencia de transportes, universidades tienen colectivos que pueden organizar una defensa sólida de este proceso inicial que apenas está intentando lanzar. Esa es la razón por la que no ha fracasado. Esa es la razón, porque es una reforma realmente acogida por las universidades, por los padres de familia, por los alumnos y por toda la comunidad universitaria. Los profesores que estamos en universidad licenciada estamos felices porque tenemos orden. Mira, déjame hacer dos ejemplos que no sé si lo voy a decir de manera agradable, pero necesito decirlo. Las dos universidades más criticadas por haberse formado en esquemas más bien de acumulación que de retroinversión son probablemente, lo digo con respeto también, la César Vallejo y la UCIL. Las dos están licenciadas. Claro. Las dos hicieron el enorme esfuerzo de convertirse en algo distinto que lo que sus fundadores originalmente pensaron, y ya lo son. Entonces, explícame, Rosa María, si no hay enormes razones para que la Vallejo y la UCIL, entre todas las demás, también estén del lado de la línea que defiende el ciclo de estabilización de la universidad peruana. Pero por supuesto que sí. Entonces, hoy hay un comunicado también de la red de universidades católicas, que es enorme en el Perú, porque no es solamente la Universidad Católica, es la Pacífico, la Ruiz de Montoya, es decir, hay muchísimas universidades católicas en el Perú porque todas se adscriben dentro de una fundación, si se quiere, católica, ¿ok?
El problema aquí es, además hay que decirlo, ¿quiénes están con la reforma? Las mejores universidades privadas del Perú. La Pacífico, la Cayetano, la de Lima. O sea, algo tienen que decir las que están en los mejores rankings del Perú. Y le están diciendo al Estado, oiga, esta reforma está bien, es útil, sirve, mejora. Muchísimo por mejorar, muchísimo por mejorar. Porque además lo que ha hecho SUNEDO es establecer estándares mínimos, no máximos, mínimo, lo mínimo que una universidad puede tener. Hay que decir además, una población muy grande en el Perú que es, digamos, es una población joven que es primera generación en la universidad. Primera generación en la universidad. Entonces, yo como padre de familia, que no he ido a la universidad, tengo un problema de asimetría en la información. No sé si es buena o mala. No he ido yo. Quiero que mi hijo sea ingeniero, pero yo no soy ingeniero. Ahí me dicen, baratito nomás, que lo van a hacer ingeniero. Me conviene. Pero resulta que el muchacho estudia, termina, y su título no le sirve para nada. Eso es una estafa a Total, los total. padres. Una estafa. Destruye una ilusión. Entonces, no puede Y ser es que en más el que eso, no Congreso solo, tengamos lo que tenemos en este momento. yo quiero agregar algo a esto que me parece muy fuerte y que creo que es correcto. Eso destruye la ilusión de alguien que deposita su confianza, ¿no? En la formación que le pueden dar a sus hijos o a sí mismo o a sí misma. Quiero levantar el papel de la universidad pública, Rosa María. Yo creo que nuestra universidad pública es resiliente. Creo que ha hecho esfuerzos como lo que San Marcos hizo desde la San Marcos de los 80 que tú y yo conocimos hasta la San Marcos actual. Ambos somos universidad privada, pero creo que eso nos, de la misma además, pero creo que eso nos obliga con mayor esfuerzo a reivindicar el papel de la universidad pública. Por eso me parece tan doloroso que además una profesional a la que respeto muchísimo, la primera mujer rectora de la San Marcos, esté en las confusiones en las que ahora está, de las que yo no dudo que va a salir. Además, universidades que hoy tienen mucho mejores estudiantes. La UNI, la Agraria y San Marcos tienen a los mejores estudiantes del Perú. ¿Por qué? Porque es tranquísima entrar. Es difícil. Tranquísima. Y además Su tienen el profesión enorme... es tan exigente que vas a tener a los mejores estudiantes del Perú. No, y Tienen además... el mejor material humano. Tienen Y, los mejores. Ya quisiera yo tener y, clases. y con el enorme desafío de resolver el problema que la deserción estudiantil derivada de la pandemia genera, ¿no? Pero una cosa adicional, Rosa María, además del drama personal que significa ser estafado por este esquema que se quiere reimponer, hay una segunda cuestión, que las universidades son el foco de generación del conocimiento en una república. O sea, esto, ayer Gorky González, sigo citándolo, pero es imposible no hacerlo, me decía, esto no es una cosa entre universidades públicas o privadas, la universidad es por definición pública, que la gestión Claro. de una entidad privada o una fundación es otra cosa, pero la universidad es un bien público, es la fuente de generación de conocimiento y de investigación, en una sociedad, en un entorno cuyo principal capital es el conocimiento y la investigación. Entonces estamos hablando de la República, no estamos hablando del Estado, estamos hablando de las bases de la institucionalidad. Yo quiero pensar que al tocar esta fibra sensible, estas mafias o estas correlaciones de tráfico han apretado el botón rojo que debe empezar a acercarlas. Me imagino a APP, que es un partido originado en una universidad que está licenciada, me imagino a APP poniéndose en contra de esta campaña de contrarreforma. Espero que Acción Popular haga lo mismo y espero que a partir de este punto tengamos un primer issue de no retorno, en el que empecemos a encontrar que hay cosas que corresponden a lo público que no son negociables. Universidad de la primera, creo que transportes está en esa lista. Claro, pero hay otro problema que tiene que ver con esta cosa tan peruana que es la ninguneada, ¿no? ¿Qué ha pasado digamos, en el sistema ya más personal de cada congresista? Tenemos un congreso muy mediocre que proviene de universidades no licenciadas. Es decir, hay un conjunto de congresistas que han estudiado en universidades no licenciadas y que hoy se sienten ninguneados. Es decir, no es su culpa, por supuesto que no es su culpa del estudiante que fue a una universidad donde lo estafaron, pero quieren reivindicar el nombre de esas universidades no licenciadas hoy porque esa es su identidad. Sí, claro, o sea, eso es un factor que provoca probablemente adhesiones y respaldos subjetivos. Y claro, Claro, es el el nivel de... problema. Mire, es bien claro, de los 8 que han votado a favor en la Comisión de Educación, 5, Sí, sí, o sea, sí. hay una que no tiene educación universitaria y 4 que son de universidades no Ahora, licenciadas.
José María, ahí también hay un problema generacional, ¿no? O sea, las universidades no licenciadas provienen de esta liberalización desordenada que se ensayó en los 90, donde se encontró un nicho de colocación de capitales en la educación, ¿no? SUNEDU, de varias maneras, es un primer esfuerzo por contener el desorden que se generó durante casi 15 años de desatención y de regulación universitaria. SUNEDU no tiene 15 años todavía, de modo que es un esfuerzo aún juvenil, pero tenemos ya una generación de profesionales que son apenas menores que nosotros o tienen nuestra edad, que provienen de esas universidades. De modo que de varias maneras estamos peleando contra una suerte de acumulación o sedimentación de relaciones de influencia que no han sido transparentadas. De modo, bueno, eso es parte de lo que el ejercicio de la política tiene que compensar. O sea, tiene que poder encontrarse la manera desde el propio Congreso de romper esa alianza subjetiva en aras de un sistema que se estabilice a sí mismo, y voy contigo, y claro, eso significa también no ningunear a quienes en realidad han sido víctimas del sistema y han sido formados o desfigurados por ese sistema no regulado anterior a la SUNEDU, ¿no? Ahora, en beneficio de todos, de los alumnos universitarios, le voy a pedir algo que es muy raro que se pida normalmente en un programa. Quiero que nos explique el tipo penal tráfico de influencias, para que le quede claro a los congresistas, a los gobernadores regionales, a también, por supuesto, los ministros, al presidente de la República. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del tipo penal tráfico de influencias, por favor? Mira, eso es muy sencillo. Está prohibido poner en el mercado la mediación para determinar la relación de un funcionario público y cobrar por eso, salvo cuando el ejercicio de mediación es profesional, está registrado y tiene, por tanto, reglas de supervisión y de compliance. Es decir, hay una profesión de incidencia y hay un registro para quienes ejercen esa profesión de incidencia. Fuera de eso, basar en relaciones personales, de compadrazgo, de amistad o de ventaja, la interposición de oficios ante un funcionario público es delito. Y es delito desde la oferta. Eso es lo que te iba a preguntar. No tengo que recibir nada. No tengo que recibir nada finalmente, ni tengo que haber logrado nada. Es decir, si mañana alguien viene a decirme, mira César, yo soy primo del juez fulano y me he enterado que tienes un casito ahí que creo que yo puedo arreglar. Bueno, eso es tráfico de influencias ya en el momento en que me lo proponen y yo lo puedo denunciar. Muy yo bien. lo puedo denunciar. ¿Y quién es el infractor, el delincuente, digamos? El ofertante. El ofertante, que puede ser funcionario público o no. O no, o no. Digamos, esta persona que en mi ejemplo imaginario viene a decirme que es primo del juez fulano, digamos, ni siquiera hace responsable al juez, que puede ni siquiera saber que ese sujeto camina por la calle, pero ese personaje está ofreciéndome no un esquema legal, no me dice César, yo sé algo que tú no sabes, esta cosa tiene derecho civil, yo también puedo ayudar en tu caso. Me está ofreciendo una relación subjetiva. Soy su primo. En ese momento comete un delito. En ese momento comete un delito. Yo lo puedo denunciar por eso. Y es cierto, no interesa que sea funcionario público o no. Puede ser otro juez, puede ser un funcionario del Ministerio de Justicia o puede ser un particular. Ejemplo clarísimo. Ejemplo B, para todos nuestros alumnos hoy día que están en el Congreso y en el Estado peruano. Yo soy funcionario público y le digo a otro funcionario público, oye hermanito, a este hay que servirlo. Nos ha ayudado en la campaña, no podemos quebrar esta empresa. ¿Te parece si le sacas la resolución favorable? Ya. ¿Eso es tráfico de influencias o es otro delito? Eso se llama patrocinio infiel. Y aquí hay que entrar a la taxonomía del derecho penal. No así como las mariposas tienen nombre, los delitos también. ¿Qué es lo que pasa? En los delitos sobre corrupción hemos creado una serie de dispositivos que están destinados a resolver esos casos en los que no descubrimos todo. Ok. El arquetipo de los casos de corrupción es el soborno. ¿De acuerdo? Que, digamos, que es perfecto, que es perfecto en su configuración cuando se descubre en flagrancia.
Así es. Pero claro, hacer casos de flagrancia, aunque sea lo perfecto, no es lo que usualmente puede ocurrir. Normalmente nos enteramos de las cosas tarde. Entonces, el primer refugio, cuando no logramos construir el caso perfecto, está en irnos sobre el contrato que resultó. Y ahí está el delito de colusión. No sé si pagaron por esto, pero sé que el contrato que firmaron no tiene ninguna explicación pública y es claramente un engaño. Colusión, primer refugio. Ok, pero paremos ahí un momento en la colusión. Es decir, la colusión es un delito de resultado. Basta con que esté el contrato y que el contrato no tenga explicación para que yo pueda presumir colusión. Hay dos modalidades, ¿no? Hay una de resultado cuando se perjudica el patrimonio del Estado y hay una de simple peligro cuando el contrato no produce consecuencias económicas, pero es tan aberrante que su única explicación es que es producto de un acuerdo entre el particular y el agente público. Hay que decir, de varias maneras, la colusión se construye desde el fraude que construye ese contrato. Alguien mintió, hay un precio que es falso, hay una experiencia que dejaron pasar y que no era real, ¿no? Primer refugio, cohecho, colusión. Segundo refugio, el tráfico de influencias. En teoría, ese es un comportamiento que está destinado o que puede estar destinado a un soborno o algo semejante, pero la ley permite atajarlo cuando se le ofrece al privado, al cliente, o cuando no sabemos quién es el cliente, o si hubo cliente, pero se ejerce la influencia ante el funcionario que decide. Claro, Entonces, el ofertante hacia el cliente comete tráfico de influencias. El ofertante hacia su objetivo, patrocinio infiel. ok. Y si le Ahora, paga, cohecho. cohecho. Ahora, por ejemplo, yo conozco al señor presidente, es mi amigo, mi amigo, mi amigo, y su hijita tiene un santo, yo se lo voy a pagar. Porque es mi amigo, pues, ya, no es delito, ¿no? Pagarle el santo a una niña no es delito. Ya, muy bien. Unas semanas después, ay, yo gano un contrato en un ministerio, ¿ah? En una comisión, una cosa buena, no tiene nada que ver con el presidente. El fiscal tiene que probar el nexo causal entre las dos cosas, ¿verdad? ¿O no es necesario? Yo creo que no. A ver, lo que pasa es que, para comenzar, en los casos legales, las personas no se cinden, ¿no? O sea, no soy yo amiga del presidente que le hago la fiestita y yo gestora de intereses, y no soy dos yo, no soy dos yo, soy la misma persona, ¿no es cierto? Entonces, y claro, y cuando se construye un caso, además, no todos los hechos que entran a la mesa de trabajo son ellos mismos delitos por sí. Los hechos tienen varias funciones, ¿no? Algunos, como el señor Pacheco diciéndole a un general del ejército que debe ascender fulano, no sultano, son el núcleo central, la historia en la que se construye. Otros funcionan como pruebas de contexto. Yo detesto la palabra indicio, pero se usa muchísimo, incluso en el lenguaje común, ¿no? Son pruebas de contexto. En el contexto uno prueba cómo se configuran las relaciones, uno prueba las oportunidades, uno prueba el comportamiento anterior y el comportamiento posterior de las personas y va cerrando el círculo que se construye hacia otros hechos. Entonces, que la misma persona que está gestionando un contrato que se gana por 27 centavos, creo que es la diferencia No, de y que el precio. segundo postor en realidad es el primero también. Sí, claro, porque están vinculados los dos, ¿no es cierto? O Eso sea, es nulo, pues, o sea, civilmente lo mira nomás, es nulo. O sea, totalmente, eso es un tema de lesión brutal. Pero en fin, al margen del análisis del contrato mismo, la misma persona que hace esa gestión está en la oficina del secretario de presidencia, está en la casa del presidente, está haciendo el cumpleaños del presidente. Claro, la hija, la niña del cumpleaños no comete ningún delito, hay que decirlo. Nadie que haya prestado servicios para ese cumpleaños tiene ninguna tampoco. relación con la cadena. El evento lo que pone en relieve es el posicionamiento del personaje que une todos los hilos, ¿no? Es lo que podría llamar una prueba del entorno. Aquí nuestros colegas les encantaría decir una prueba que parte de la prueba por indicios, ya, si quieren. Pero en todo caso lo que demuestra es cómo se configura el entorno que genera la posición desde la que se ejerce influencias o se determina el sentido de un contrato público final. Así es. Bueno, vamos a tener una brevísima clase de derecho penal para que le quede a todos claros. Ahora, hay otras cosas que decir. Y yo quería aprovechar, porque anoche muy tarde me enteré de algo que ya realmente termina siendo preocupante, de lo que hemos hablado muchísimas veces, pero creo que hay que volver a insistir. Ayer el fiscal José Domingo Pérez ha vuelto a pedir
3 años de impedimento de salida del Perú a Pedro Pablo Kuczynski, y ya tiene 4 en marzo de arresto domiciliario. En su caso, tenía una familia en el exterior, efectivamente, probablemente si sale del Perú va a ser difícil que vuelva. Pero lo que es cierto también es que una persona no puede estar 7 años con una restricción a su libertad de esa naturaleza. Y más que se está pidiendo aumentar también luego el arresto domiciliario, sin acusación. Pero ni en Corea del Norte tratan a la gente de esa manera. Hay que acusarlo y sentenciarlo, por el amor de Dios. Vi tu tweet esta mañana. Tengo que decir, por una cuestión de transparencia, que hay más de un cliente de mi firma que ha sido llamado como testigo en ese caso, ¿no? Porque el señor Kuczynski ha tenido o está relacionado a actividad empresarial en diferentes sectores, tiempos, momentos, y usos también. De modo que sobre el evento en concreto, los cargos contra Kuczynski, yo no puedo hacer comentarios, pero sobre el tiempo sí, sobre el tiempo sí. Quiero recordar esto contigo. Hace ya 15 años, el sistema anticorrupción, el primero, el de los casos Fujimori y Montesinos, llegó a un punto de inflexión con ocasión al caso Chacón. Claro. El general Chacón tuvo un juicio, o sea, la etapa principal del proceso, la que, digamos, podemos ver por televisión, el debate principal, de 4 años. Claro. En el 4.º año, su abogado, yo no recuerdo quién era, pero me parece que era el señor E., presentó una acción constitucional alegando, y creo que tiene razón, y lo dije en ese momento, y claro, no fue muy bien tomado mi comentario, pero lo voy a volver a decir, creo que tuvo razón, y que el Tribunal Constitucional tuvo razón, porque 4 años no es el tiempo de referencia para construir algo que se llame juicio. Claro. ¿De acuerdo? O sea, el juicio tiene que tener cierta medición temporal que mantenga su poder comunicativo. En esa oportunidad, el Tribunal Constitucional ordenó excluir al general Chacón del proceso. Eso provocó muchos debates y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha movido en otra dirección. Ahora lo que dice es que en los casos de retardo hay que concluir, no ordena anular procesos. Dice también, y la Corte Suprema lo acepta, que en los casos de retardo el perjudicado debe recibir un atenuante en su condena porque el retardo ya ha sido un castigo. Bien, hago toda esta introducción, Rosa María, porque creo que cometimos un error muy grueso cuando regulamos el tiempo de los casos anticorrupción. 36 meses no puede ser un plazo de referencia para una investigación. Si en el camino hay que esperar, qué sé yo, cooperación internacional del extranjero que demora mucho, pues se suspenden las cosas y nadie puede afectarse en el durante. Digo con eso que el tiempo que puede tomar un caso por lavado de activos o uno de corrupción es explicable. Y sí, las investigaciones por derechos humanos también toman muchísimo tiempo, pero en el camino hay que asegurar el proceso de maneras más razonables, más proporcionales, que no afecten a personas que todavía no sabemos. Y son no es posible que la investigación preliminar dure 36 meses, la preparatoria 36 meses. No es posible. El control de acusación dura, en el caso de Osumala, ha durado creo que 2 años, 24 meses más. Entonces, a los 8 años arrancas el juicio oral, que puede durar 2 años, y a los 10 años te absuelven con bienes incautados, con arresto domiciliario, con prisión preventiva, con todo. Inclusive el sistema laboral y financiero, además. A ver, yo lo diría de esta manera, Rosa María. La vida profesional útil de un adulto, una adulta, es 40 años. Claro. 10 años son el 25%. Y ese es el término de referencia que están durando nuestros procesos emblemáticos. Entonces, todo bien. Hay casos, mira el de esterilizaciones forzadas, en los que un debate largo tiene una explicación. En los casos de derechos humanos, por ejemplo. Los imputados en esterilizaciones forzadas están libres. Absolutamente. Están libres. Ese es el punto. Viajan, vienen, van. Son ministros, son congresistas. Sí, son congresistas, por supuesto. Y creo que de eso se trata. O sea, una investigación puede ser larga por una serie de razones, pero en el camino no se puede causar afecciones irreversibles sobre el desarrollo de vida de las personas que están involucradas en ese caso. Entonces, citaba lo de Chacón, porque así como Chacón fue un punto de inflexión en la percepción de lo que es un juicio, y de una u otra manera, creo que ese caso está de una u otra manera, insisto, vinculado al hecho de que con Petroaudios las reglas del proceso de corrupción hayan pasado al Código del 2004, creo que también este incidente que se está generando con el tiempo del arresto domiciliario, que ya fue además
materia de debates constitucionales, va a provocar, espero que provoque, un sano proceso de revisión sobre el modo en que se están desarrollando los tiempos en la generación de casos de corrupción que comenzaron en el verano del 17. Podemos entrar al verano del 22. Son 5 años. Son 5 Sin años. un condenado. Sin Un ningún condenado. condenado. Digamos, vea, hay un condenado que es Álvarez en Ancash por el caso de la carretera, Fuera pero de eso fue otra cosa, ¿no es cierto? otro Una fiscal. cosa completamente aparte, excepcional, digamos, en otro cuadrante. De esta generación, de los del 17, de los del verano del 17, no hay ningún juicio instalado. Ninguno. Claro, Solo tengo juicio que oral. decirlo, Hay lo voy a 6 acusaciones en control de acusación. O sea, Claro, pero es que ahí ¿qué Rosa María, quedas? esto lo voy a decir con el mayor respeto, pero una acusación de 13.000 páginas augura una intermedia de 5 años y Claro. augura un juicio de 10 más, porque hay que discutir 13.000 páginas. La de Humala tenía 2.000 y la intermedia duró casi 2 años. Entonces, el tiempo, y yo creo que esto es importante empezar a notarlo, el tiempo es un recurso y el procedimiento penal es un recurso además muy caro y muy escaso. Entonces, creo que hay dos cosas, insisto en decirlo, esto lo digo con el mayor respeto que el Ministerio Público tiene que abordar de inmediato el modo de organización de sus casos en el tiempo, en términos de resultados e impacto, y además los casos que elige investigar, porque parte de todas estas demoras también tiene que ver con que el Ministerio Público, creo yo, es mi opinión, no está filtrando razonablemente en qué peleas entra y en qué peleas no entra, ni está administrando sus recursos en punto de aplicarlos a esos casos que pueden tener un resultado Hemos institucional. conversado varias veces. Yo estoy casi segura que todos los casos de donaciones de fondos de campaña antes del 2019 se van a caer. Y si no se caen a la primera, se caerán en la Suprema, porque son inviables. Están acusando por un tipo penal que no existe. Bueno, yo varias veces, como hemos comentado esto, te he dicho que yo creo que si había alguna entrada que explotar en los casos de donaciones para campaña, era la de la formación de fortunas clandestinas y los delitos Exacto. tributarios vinculados al lavado. Iván Montoya en el 17 organizó eso teóricamente, un artículo que también, como comentado, se publicó en IDEPUC, pero esa no es la línea de estos casos. No es la línea. No es esa. No lo ha sido nunca. No, Es no. lavado y lavado y lavado. ¿Lavado cómo? ¿Cómo Sí, lavado? lavado puro y duro. Y eso, y además lavado con conocimiento, o sea, lo que la Fiscalía está utilizando como marco de referencia es declarar que puede probar que quienes recibieron los fondos sabían que el origen estaba en las lavanderías ocultas de Odebrecht. Yo creo que cogieron el peor de los caminos imaginables, el que formalizó teóricamente Iván Montoya, que era el amasijo de fortunas clandestinas, tenía más sentido, pero no es la ruta que ha seguido la Fiscalía. Entonces, sí, eso es complicado. Pero en ese instante el problema es el tiempo. En cualquier caso, eso se discutirá en un juicio y la Fiscalía ganará o perderá. Lo que no puede pasar es que el juicio sea postergado indefiniblemente con un dispositivo que es la acusación de 10.000 páginas. Claro, es que está postergado porque saben que no van a ganar. Ese es el problema. Entonces, ¿qué hago para lograr yo una sanción? Bueno, comienzo a disparar medidas, ¿no es cierto? Incauto los bienes, claro. Y luego Sí. se caen las medidas y el público tiene la sensación que la prisión preventiva es un castigo. Y ya fue castigado suficientemente. La justicia se ha logrado. Porque el sistema ha procrastinado el juicio, ¿no? Que es el que se supone que es el espacio realmente conformativo, y ha convertido la audiencia, o convirtió la audiencia de prisión preventiva en una suerte de mini juicio. Claro, quien rompió esa tendencia, hay que notarlo, fue la jueza que vio el caso Vizcarra. En el caso de Vizcarra, cuando se vio su prisión preventiva, se hizo un movimiento que yo saludé, creo que publiqué alguna nota sobre eso. Ese movimiento fue, ok, señor fiscal, usted va a dividir su exposición en 2 partes. Le voy a dar una sesión para que me explique por qué cree que tiene elementos suficientes para imputar responsabilidad. Pero en otra sesión separada, en limpio, me va a decir usted por qué necesita la prisión preventiva, cuál es su peligrosidad o qué teme que ocurra. Claro, la Fiscalía se desbandó en la sesión, en el caso Vizcarra, sobre indicios suficientes de atribución. Terminó esa audiencia, la jueza dijo, ok, usted tiene razones para atribuir responsabilidad al señor Vizcarra. En la siguiente sesión me explica por qué cree que se va a fugar o por qué cree que puede alterar las pruebas. Y claro, la siguiente sesión fue pobrísima,
Y eso es lo que explica que el señor Vizcarra enfrente su proceso sin restricciones y que haya podido hasta postular al Claro. Congreso. Digamos, una decisión madura del judicial. De modo que a eso es a lo que quiero llegar. Mi voto, porque sea el judicial el que empiece a dar señales claras de que estas cosas así no caminan. Te lo confieso, Rosa María, voy a insistir en que digo estas cosas con el mejor ánimo de Yo contribuir también, no tengo nada a que contra esto los mejore, fiscales. pero si yo hubiera sido juez, no lo soy, tú sabes que soy abogado privado, yo juez recibo una acusación por 13.000 páginas y la devuelvo, porque de eso no se trata una acusación. O sea, no me pueden dar para control intermedio un papel que me va a tomar 5 años terminar de leer. ¿De acuerdo? Entonces, Casi una sí, yo falta de creo que respeto. el tiempo es un recurso que hay que abordar rápidamente en el Ministerio Público. Muy bien, como siempre, interesantísimo conversar con César Azabache, incluyendo el segmento clase de Derecho Penal, que ustedes pueden cortar y ponerlo para las clases en la universidad, muy útil, y también hacer un pequeño videíto que puede presentarse a sus empleados en la municipalidad, en el gobierno regional, en la oficina del Congreso, en los ministerios, donde usted quiera, ponga ese pedazo y explique a la gente qué cosa es tráfico de influencias de una vez. ¿Ok? A ver, si de esa manera se arregla. Porque hay que decirlo algo sobre los congresistas que me lo dicen todo el tiempo, pero ¿qué hago con los alcaldes que vienen y me piden que los acompañe donde el ministro de Vivienda y le gestione su obra? Yo siempre digo, dile que no puedes ir donde el ministro de la Vivienda a gestionar su obra. No puedes, porque se ve mal. Y si la obra se concede, se va a ver peor. Por Dios. Te regalo un hashtag, Rosa María. No digamos que es mi amigo. Claro. Oh, Prohibido decir es mi amigo. Así como tenemos un montón de lugares comunes de cosas que hemos aprendido a no decir por racismo, por respeto a género y demás, en términos de prevención de corrupción, aprendamos que está prohibido decir que un funcionario es mi amigo. claro. Y la otra cosa además tú sabes que hay categorías, ¿no? Es mi amigo, es personal. Es amigo significa del grupo, ¿ok? Y el amigo es alguien con más poder al que vamos a recurrir, ¿ok? Código de Lampa. Código de Lampa. El amigo es mi amigo o es amigo, no connotan necesariamente lo mismo, y de eso hablan las llamadas de los jueces de lavajuez. Claro, y en ningún caso Permanente, estamos hablando de afectos, ¿no? ¿La verdad? claro. Fulano es amigo, es amigo es del grupo, lo podemos ubicar. Es mi amigo, no, tú eres el hombre, Soy tú me yo. vas a, tú eres el pase. Oye, el amigo ha llamado, ese es del cielo. Muy bien, con lección del léxico canero, nos despedimos. Muchísimas gracias a César Encantado, Rosa Achao. María, siempre es un placer. Y Abel, no sé si hay alguna pregunta final, despidiendo el año. Sí, quería preguntarle al doctor si los $20,000 que tenía el señor Bruno Pacheco en el baño de su despacho tenían que haber sido incautados. Sí, por supuesto. Sí, Por sí, supuesto. fueron incautados. Exacto, y por supuesto. Lo que pasa es que, a ver, hay un No, montón de... fueron fotocopiados nomás. entiendo que los incautaron, ¿eh? En cualquier caso, si no los, digamos, no tendría sentido no incautarlos, porque están hallados en flagrancia, ¿no es cierto? Y Claro. la flagrancia de la posesión, bajo las reglas, ahí nomás es importante, bajo las reglas por lo menos del enriquecimiento ilícito. Claro, hay un problema de competencia, porque el enriquecimiento ilícito, por un desorden de nuestra hermosa Constitución del 93, está asignado a la Fiscalía de la Nación. Pero desde mi punto de vista, nada impide que un fiscal, en el desarrollo de una diligencia formal, que encuentre evidencia de un crimen que le compete a otro fiscal, sin embargo, proceda. Porque además esos $20,000 son plurisignificativos. Acabo de decir una palabra espantosa. Tienen un montón de sentidos. Son por ellos mismos un caso de enriquecimiento ilícito, pero son además la evidencia de un proceso en construcción de posibles sobornos, colusiones, tráficos de influencia, de modo que es evidencia por donde la miremos. Y la cuestión de la competencia exclusiva de la Fiscalía de la Nación para los casos de enriquecimiento ilícito no es en absoluto un obstáculo para proceder sobre ellos, ni sobre los $20,000, ni sobre los 20,000 soles depositados por este agente de seguridad que resulta vinculado a todo el mundo, ¿no? Además, yo no entiendo este señor Bruno Pacheco, ya. En el lenguaje de los delincuentes, si encuentran $20,000 míos en una oficina mía, ¿qué digo?
Ya perdí Pevarón, para seguir con el lenguaje canero. No, Dios, no es jefe, ¿ah? Esto es de Miriam Morales, no sé, yo no trabajaba acá. Sí, hay un montón de cosas, ¿no? Primero Creo que que el dice que comportamiento, estudio, pues. claro, lo que pasa es que el comportamiento de Pacheco Rosa María pone en evidencia dos cosas. La primera es que, ya lo hemos dicho, no es una persona preparada para la gestión pública. No, La segunda es que tampoco es una persona habituada en el crimen, o sea, está en una oportunidad de ascenso total. La tercera, y esta es una sospecha mía, y perdóname si especulo, pero a veces es divertido. No hay manera que la Fiscalía haya hecho ese registro sin que alguien haya delatado la presencia de esos $20,000 en el baño, porque el Ministerio Público, digamos, es una entidad que se esfuerza mucho, pero no usualmente tiene tanta suerte. claro, ¿No? no son videntes para entrar a la oficina ese día, el día bien complicadito, ¿no? No, hay algo más Claro, que la Fiscalía debe estar preparando. oye, la defensa de Bruno Pacheco, no sé quién será, pero lo primero que le diría es siempre negando. Yo no sé, y yo ese baño lo ha ocupado bastante gente antes que yo venga, o sea, había otras personas. Yo debo confesar que en eso soy muy duro y tú lo sabes, ¿no? O sea, yo, defensa de Pacheco, que no lo sería jamás, lo que diría es confiese y delata. Ah, no, claro, yo si fuera su defensa diría, confiesa y delata a todititos. Ese es el consejo. El consejo Claro, profesional, hay, eso es hay, el consejo. claro, porque además minimiza su condena posible, porque Pacheco no es un objetivo político criminal bajo ningún concepto, no es el objetivo de ningún caso. Pero claro, aquí hay dos rutas posibles, ¿no? La ruta de la delación o la ruta que siguió el caso de los llamados narcoindultos, que en realidad eran gracias presidenciales traficadas, ¿no? Donde hubo un funcionario que se mantuvo en silencio sobre el entorno que hizo posible que esas cosas ocurrieran. Son dos rutas posibles. No sabemos cuál va a transitar el señor Pacheco, no sabemos cuál va a lograr obtener la Fiscalía. Como insisto en decir, no podemos excluir la posibilidad de que la Fiscalía, en sus tiempos, que ya sabemos que son complicados, esté trabajando una delación que luego se pueda formalizar y pueda trascender públicamente, ¿no? Muy bien. Ahora sí, gracias a César Savache, estamos tardísimo, tengo otro programa. Gracias por haber estado el día de hoy. Abel, me despido. Mandados.